quiero dejarlos en este momento con nuestra vedora, la señora Viviana Barberena, quien les va a dar un breve saludo, y también nos acompaña nuestro delegado para la atención de quejas y reclamos, el doctor Ernesto Barrera. Muchísimas gracias por estar aquí, señora Viviana, y lo mismo nuestro delegado Ernesto. Adelante. ¿Me oyen? Sí, sí la oímos, sí, Perfecto. señora. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenos días para todas las personas, los funcionarios, los colaboradores del distrito que nos acompañan en el día de hoy. Para nosotros esto es un tema muy, muy importante. La veeduría ha venido implementando la estrategia de comunicación para la interacción con los bogotanos. Es una estrategia que viene principalmente liderada por la delegada de atención de quejas y reclamos de la entidad. Y esto no es casual, porque en realidad nosotros hemos reconocido que en buena parte las quejas de los ciudadanos muchas veces no tienen que ver con el fondo de una cuestión, sino justamente con una muy mala manera de comunicarse entre el ciudadano y el Estado, la respuesta, los gestos, los símbolos, todas aquellas cosas que le hacen cambiar al ciudadano y tener la sensación de que algo no está funcionando bien. Entonces, por eso, a través de la delegada de quejas, esto ha sido un objetivo de nosotros, tratar de que podamos promover cada vez más el lenguaje claro, que la ciudadanía pueda tener acceso a una información de calidad, clara, que sea fácilmente entendible, que haga posible que el ciudadano se sienta con la tranquilidad de asistir al Estado, de poner su queja, de hacer una comunicación y de esperar del otro lado tener la respuesta adecuada, precisamente porque en la medida en que vamos teniendo un lenguaje claro, eso promueve la transparencia, facilita el control ciudadano, facilita la participación ciudadana y disminuye la exclusión, especialmente para grupos con discapacidad. La veeduría, digamos, viene siendo este acompañamiento técnico a través de la ejecución de talleres de formación en los que se ha abordado el problema del lenguaje claro en la comunicación escrita, la verbal, y hoy vamos a trabajar el tema de lo no verbal para que todos nosotros como servidores públicos tengamos siempre de manera consciente, funcionarios y colaboradores, obviamente, la importancia del lenguaje claro, la importancia de tener y poder desarrollar este tipo de habilidades de la comunicación. Y uno de esos componentes fundamentales, como les irá a explicar Marta, y ya lo ha dicho en su introducción, pues son la cantidad de gestos, lenguajes, actitudes, que forman parte de la actividad humana, alguna de esa inconsciente y de la cual muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero que puede causar un impacto definitivo en la gente. Es decir, a través de toda esta manera de expresarse, el ciudadano tiene una determinada percepción. Y aun cuando pues obviamente lo normal es que hablamos con palabras, las palabras siempre se acompañan de gesticulación, de expresión corporal, y todo esto va constituyendo un acervo que genera la comunicación en su integridad. Por eso es muy importante hacer el reconocimiento de la comunicación no verbal. Miren, hay muchas experiencias que muestran, por ejemplo, que el ciudadano ante un problema de comunicación verbal o no verbal, una manera de relacionarse, de tratar a una persona, puede llevar a la conclusión al ciudadano de que estamos ante un caso de corrupción. Y muchas veces estamos ante un caso de incomunicación o de mala comunicación o de comunicación poco asertiva. Por esto, realmente nosotros le concedemos la mayor importancia a este asunto. Agradezco de manera especial una participación tan inmensa, casi que le cuesta a uno estar hablando porque están entrando muchas y muchas personas, lo cual me parece que quiere decir también que hay, pues aquí veo como 140 personas, me parece que da la idea de que es un tema realmente importante para pues todos los que estamos en este ámbito. Entonces, pues los dejo en compañía de Marta, de Ernesto, veo ahí a Ricardo,
de todos para que sigan en el ejercicio que hoy empieza sobre comunicación no verbal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están asistiendo. Yo creo que eso redunda en beneficio de un mejor relacionamiento con la ciudadanía, de que hagamos digamos, de que haya una percepción más clara de que siempre estamos dispuestos al servicio, que es algo que la ciudadanía reclama de manera permanente. Entonces, muchos éxitos en el seminario y, bueno, sigamos adelante. Muchísimas gracias, doctora Viviana, y gracias a todos los que se están aquí conectando. Voy a dejarlos en este momento con Ricardo Becerra, nuestro compañero que va a hacer la presentación de nuestra ponente, la psicóloga Blanca Bernate Leighton, que es una persona experta en estos temas de comunicación. Adelante, Ricardo, muchísimas gracias. Marta Pilar, muchísimas gracias por esta invitación que me haces para poderte apoyar este día en este espacio fascinante, porque estamos acostumbrados al don de la palabra, ¿cierto? Pero no tenemos el don del gesto y de la expresión corporal que nos ayuda a trascender y a estar en comunicación permanente con el otro, porque es que nuestro cuerpo comunica permanentemente y esto nos ayuda a convertirnos no solamente en ciudadanos que estamos interactuando los unos con los otros y con unas personas funcionarias, sino que somos personas ciudadanas del mundo. Y para esto, para poder entender todo esto, Marta Pilar, contamos con la presencia de la psicóloga Blanca Estela Bernate Leighton. Blanca Estela es cum laude de maestría en educación, especialista en formación en autonomía y gestión de conocimiento. Tiene amplia experiencia en formación en comunicación organizacional, ética y desarrollo humano en lo referente a conflictos, negociación y comportamiento de grupos y adicionalmente en el fortalecimiento y desarrollo de habilidades gerenciales. Ella actualmente se desempeña como asesora y evaluadora de proyectos en comunicación organizacional. Le damos la bienvenida a Blanca Estela. Blanca, la audiencia es tuya y muchas gracias por compartir este aprendizaje y conocimiento tuyo. Bienvenida. Muchas gracias por esa amable presentación. Gracias a la asistencia, a la audiencia por su amable asistencia. De verdad que en este momento no solamente quiero exponer la importancia de lo que significa el lenguaje no verbal en nuestra interrelación comunicativa, sino que los invito muy amablemente a abrir no solamente sus mentes ante el tema, sino sus corazones para sintonizar una verdadera y auténtica reflexión y reconocer la importancia que encierra el disfrute de la dinámica comunicativa. Nosotros nos comunicamos diariamente en un acontecer que no hacemos consciente y que no lo consideramos como una oportunidad en cualquier escenario, pero máxime en el escenario laboral. Y aún más cuando tenemos que interactuar con necesidades, angustias, interrogantes a las que el ciudadano acude a nosotros como servidores públicos. Eso connota una responsabilidad social trascendental, pero que yo les llamo a que no lo veamos como una obligatoriedad, como lo que reza la Constitución únicamente, porque es un deber de servidor público indudablemente, pero que nos ponga a nosotros en situación con todas las vicisitudes y retos que significa la vida misma, pero otorgando un significado de motivación provista por nosotros mismos como parte de nuestro repertorio de conducta que va a enriquecer nuestro diario vivir como una experiencia trascendental. Entonces, mi invitación no es a que solamente reconozcamos la comunicación como una obligatoriedad en nuestro escenario laboral, sino que sea determinante en una oportunidad del goce que como seres humanos nosotros debemos proveernos
y darle la oportunidad a quien tiene una angustia, un interrogante o una necesidad de entablar puentes de comunicación y tranquilidad para hacer de esa comunicación una experiencia armónica. Tenemos que tener en cuenta que la comunicación humana es un entramado complejo que supone más que conocer y utilizar un sistema lingüístico. Blanca, ¿me permites un segundito, por favor? Tú tenías una presentación, ¿te estás apoyando en la presentación? Es que estoy haciendo mi introducción, claro que sí. Ah, tranquila, Desde no, una es que vez, nos estaba ocupando porque como la habías puesto, entonces no te ofendes, perdóname haberte interrumpido tan bruscamente y aprovecho mientras que tú la estás compartiendo ahorita para anunciarle a toda la audiencia que tenemos un servicio de interpretación de lengua de señas y nos apoya Angélica Viviana Patiño, nuestra intérprete de lengua de señas colombiana, y es un aporte de la Secretaría Digital de Movilidad. Angélica, muchas gracias. Y le recordamos que en el chat también está su lista de asistencia para que la diligencien. Por cuestiones de respeto también y porque a veces se nos saltan los micrófonos, los tenemos silenciados, pero ustedes tienen la herramienta del chat para ir escribiendo sus comentarios, sus preguntas, cualquier inquietud que ustedes tengan y al final nosotros vamos a ir recopilando y muy seguramente si el tiempo es amable con nosotros vamos a tener un momentico para que todos ustedes puedan interactuar con Blanca Estela unos cuantos minutos. Entonces, pues Blanca Estela, de nuevo, bienvenida, aquí estamos de nuevo, muchas gracias. muchas gracias, señor Becerra, muy amable. Les comentaba que la comunicación humana es un complejo entramado que implica mucho más que conocer y utilizar un sistema lingüístico. Nos invita a ser eficaces en esa comunicación y apropiarnos de alguna manera en la utilización de la formación e información que la sociedad y el mundo nos ha provisto como sistemas de comunicación o como sistemas comunicativos. Esto implica que la comunicación no solamente es verbal, sino también no verbal, y que por ser no verbal, acompaña a la comunicación verbal como un sistema semiótico y que es necesario reflexionar al respecto sobre la importancia de elevar ese sistema a lo que se identifica como una competencia comunicativa y que en el ámbito organizacional actual es fundamental evidenciar en nuestro perfil profesional como servidor público. Es aquí donde quiero referirme en este contexto de reflexión que ustedes amablemente me han invitado a compartir y hacer una pregunta importante en cuanto a qué es lo que nosotros perfilamos en nuestro comportamiento profesional y qué significa poseer una competencia comunicativa. Tengo que detenerme en el significado de competencia porque no solamente implica un saber, un tener la información y en proveer y resolver alguna necesidad de contexto con una idoneidad que el espacio laboral me ha provisto, en los que me ha capacitado, sino que la competencia es un saber hacer en contexto. Así que no solamente se trata de verbalizar para resolver una situación, sino que en esa verbalización hay un acompañamiento genuino de actitudes que comportan esa competencia comunicativa y que aseguran una alta probabilidad de éxito en los retos comunicativos que el escenario profesional debe asumir de manera idónea y con un criterio decisivo, asertivo, con una solvencia ética y sobre todo con conciencia de servicio. De tal manera que el saber comportarnos frente a una necesidad como servidores públicos implica que poseamos un bagaje de conocimientos que nos habilita a orientar, sí, pero también con una actitud armónica en un ambiente de convivencia interpersonal que obliga al servidor público a ser más efectivo en su comunicación.
Ese criterio de decisión asertivo se refiere a la actitud genuina de proveer un servicio de calidad que representa no solo el entablar una relación empática y saludable, sino que sea productiva, es decir, que el resultado del relacionamiento no solo resuelva una necesidad de quien acude al servidor público, sino que en su imaginario quede una huella de comunicación efectiva y que se convierta en un hecho social que confluya en un resultado de experiencia y de satisfacción. Entonces, esa experiencia que se lleva el ciudadano en esa dinámica comunicativa tiene que estar acorde con los valores de la actuación del servidor público para que se lleve una sensación de satisfacción, aun cuando el interrogante o la necesidad no haya sido solucionada o resuelta. Entonces, fijémonos que el resultado así descrito no se da per se, pues porque en la intrincada red de elementos que conforman el resultado de una comunicación efectiva, estriba no solo en el saber sobre la información que el servidor domina, sino en la actitud, esa actitud que le permite persuadirlo, que le permite que el ciudadano encuentre una coherencia en el discurso verbal, que esos elementos comunicativos que le acompañan se identifiquen con la comunicación verbal, pero que sean coherentes dentro de ese sistema semiótico del que les he hablado y que le garanticen al ciudadano esa coherencia en la comunicación que debe exhibir en su repertorio de conducta el servidor. Y fijémonos acá que en esta reflexión hay una compensación en doble vía. Yo como ciudadano espero ser tratado de una manera humana y respetuosa, pero yo como servidor público espero respeto y credibilidad. Pero eso se logra en la construcción social de que la actitud misma que acompaña la comunicación verbal implica. Es decir, que la sutileza que se encuentra implícita en la comunicación no verbal debe ser comprendida tanto en forma como en contenido, de tal manera que aquellas manifestaciones que no poseen esa estructura formal de lenguaje, pero que sin embargo son perceptibles y encierran un potencial comunicativo, por ejemplo, un suspiro, una sonrisa, el reír mismo, son calificadores vocálicos que entran en la clasificación de lo que llamamos el paralenguaje. Hay autores estudiosos de este fenómeno, como Lyons, quien afirma que las funciones de los fenómenos paralingüísticos del comportamiento se pueden clasificar socialmente en dos formas, el de la modulación y el de la puntuación, donde la modulación indica el compromiso del hablante con lo que se está expresando y su deseo genuino de impresionar, de convencer, de persuadir o de disuadir, según sea, a quien escucha. De tal manera que uno de los rasgos vocálicos más importantes en la función de modulación es el tono de voz. Y socialmente esos rasgos son muy significativos en la comunicación no verbal. Y pues los autores hacen una reflexión profunda al respecto y hacen alusión a esos comentarios comunes que solemos escuchar cuando hay una disonancia entre lo que se dice y cómo se dice. Con expresiones como, no importa lo que dijo, sino la forma como lo dijo. Y que se convierten en una marcación importante de características estrechamente relacionadas con el volumen, con el tono
la puntuación y que socialmente son igualmente significantes en la dinámica comunicativa. Digamos, por ejemplo, subir el tono de voz cuando alguien se emociona son suficientemente perceptibles aun cuando el ciudadano que las hace o que hace las veces de interlocutor no tenga esos elementos para expresarse o describirlos, reconoce que están presentes en la comunicación no verbal con esos rasgos paralingüísticos a la que el ciudadano reacciona de una u otra forma, bien sea, según el caso, positivos o negativos. De tal manera que me permito hacer esa reflexión en cuanto que la competencia comunicativa es un saber, pero también un saber hacer en términos de comunicación que sea efectivo. Es decir, que mi actitud genere ese respeto y credibilidad que yo como funcionario, como servidor público espero, y que muy seguramente y muchas veces en la expresión corporal de mi paralenguaje no es lo que espera el ciudadano. Entonces, se trunca esa experiencia y esa oportunidad de vivir un fenómeno comunicativo no verbal en una acentuación y en una retroalimentación que me asegure una satisfacción en ese entramado comunicativo que implica el servicio y que implica la satisfacción de ese servicio. Y como les reitero, en doble vía. Una, para sentirme yo que estoy proveyendo un significado en mi acción laboral, y otra, que el servidor público, así no haya resuelto su situación, se vaya lo suficientemente satisfecho por el trato y la actitud que hemos evidenciado como servidores públicos. Eso hace que en ese entramado nuestra compensación se vea reivindicada por ese escenario gratificante que implica esa experiencia en la dinámica comunicativa. Hay ocasiones en las que quien requiere un servicio tiene una actitud vehemente y espera una constante retroalimentación. Eso es como para asegurarse de que está siendo comprendido lo suficientemente para que su requerimiento sea resuelto o su necesidad satisfecha. Y espera una actitud coherente por parte de nosotros como servidores públicos, pero esa actitud que sea coherente en su comportamiento paralingüístico y de comunicación no verbal, por ejemplo, asentir con la cabeza y tener ese contacto visual que la persona espera para ser parte de nuestra retroalimentación. Entonces, en suma, para que exista una armonía, por vehemente que se presente un requerimiento, la coherencia entre los movimientos corporales, que se conocen, bueno, entre otras cosas como kinestesia, la expresión facial, la postura, hacen parte de un sistema codificado y que expresa una forma de comportamiento importante y que está condicionada socialmente y que, reitero, hacen parte de una forma de comportamiento importante que está, aunque esté condicionada socialmente y aunque el ciudadano no lo comprenda en su máxima expresión, él siente. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ese sentimiento que siente la persona que es atendida por nosotros y que si se expresa de forma genuina es percibida como auténtica, lo que convierte o lo que hace que se convierta esa dinámica en significativa para el interlocutor y que reviste un significado valioso de compensación igual de satisfacción. Blanca Estela la tenemos en la... ¿Aló, Blanca?
Sí está conectada, pero algo ocurrió. Esperemos unos segunditos. Yo la veo conectada, pero no le veo la presentación y salió. Tenle paciencia, todo está fríamente calculado para que suceda cualquier cosa en los eventos virtuales. ¿Tú te puedes comunicar con ella por el chat, Martica, por favor? Sí, Por el interno. ya. No entiendo qué pasó. Blanca, bienvenida de nuevo. Puedes continuar. Hubo un salto. Blanca, ¿nos escuchas? Espérate un segundo. La puedes habilitar en el micrófono, Martica. Bajé como anfitriona nuevamente. Vamos a ver. Sí, es que lo que pasa es que a ella le entran todos los sonidos de las Sí, de de los las personas que van llegando tarde. Sí, Sí, correcto, pero es que para ella es incómodo. claro. Entonces, si logras, no la nombres a anfitriona, sino simplemente es visitante que comparte pantalla. Blanca, ¿los escuchas? Blanca Estela, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? ¿Tiene autorización, Martica, para Sí, activar el quiero saber micrófono? si me están escuchando. Sí, ya te escuchamos, No Blanca. entiendo qué pudo pasar y pido Tranquila, disculpas al auditorio porque No, 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 no. no, no. no te No es tu preocupes. responsabilidad, fue nuestra, no te afanes. Puedes continuar, puedes compartir tu presentación. Discúlpanos. Ok, no pasa nada. Entonces ya vuelvo a compartir pantalla. Muchas gracias. Blanca, esta le quisiéramos confirmar si cuando estás presentando te están apareciendo los anuncios de los ingresos, Las No, campanitas, ¿no? ¿No los ¿no? escuchas? no los he visto. Estoy compartiendo pantalla completa. Perfecto, Ah, dale. ok. Listo. Continúa, por Muy favor, bien. gracias. Bueno, entonces me permito retomar la idea porque la importancia de la comunicación no verbal pone en evidencia la intencionalidad y sinceridad con que estemos asumiendo la atención frente a la necesidad del ciudadano. Es lastimoso que el ciudadano en muchas ocasiones se sienta decepcionado porque no hay ese proceso coherente entre la comunicación verbal, lo que estamos expresando como atención y lo genuino de nuestra actitud frente a la solicitud que nos están presentando. Entonces, mi invitación es que hacer esos procesos conscientes que tradicionalmente o a lo que tradicionalmente no les hemos prestado la atención que merecen, representan estilos que implican pautas culturales que establecen los códigos de protocolo en las relaciones interpersonales de toda la actividad social y máximo de la actividad laboral. Y tenemos que reconocerlo como una poderosa herramienta, bien para disuadir, bien para persuadir, porque integra en la mente de las personas una complejidad de interacciones humanas que representan un tipo especial de inteligencia a la que nosotros como servidores públicos estamos llamados a exhibir en nuestro repertorio de conducta y alinearlos emocionalmente para acrecentar esa capacidad de prestar atención y reconocer lo que las palabras encierran, pues eso hace que se prevenga y se resuelvan conflictos que no pueden adoptarse de ninguna manera o de ninguna otra manera mejor para conservar esa armonía comunicativa. Entonces, esta reflexión no solamente encierra una información crucial
para que ese acto armónico comunicativo sea construido por nosotros, sino que nosotros como servidores públicos podamos tender puentes de entendimiento y que nos convoca como servidores públicos a hacer un análisis autorregulado y consciente acerca de apropiarnos genuinamente de esa competencia comunicativa que hemos puesto en nuestra hoja de vida y que decimos que nuestro perfil profesional lo tenemos, pero que lo tenemos que hacer consciente, no solo como uno de los componentes importantes de nuestro perfil profesional que garantice la oferta del servicio de calidad, no solo porque esté ordenado por la Constitución, sino porque la comunicación es parte de nuestra expresión cotidiana, que hace parte de nuestra convivencia en connotación natural con el otro y es determinante en la relación que como seres humanos queremos tener para trascender. ¿Por qué esa afirmación? Porque nos permite de alguna manera incidir sobre las decisiones efectivas y favorables, pero que también necesitamos que sean mutuamente enriquecedoras como elementos esenciales de ese encuentro asertivo, transformador, que esa fuerza de comunicación encierra. Porque es que se trata de que seamos felices. Y ser felices es una suma de momentos y de momentos inteligentes emocionalmente, que no solamente nos permite el disfrute de nuestro trabajo, sino el disfrute de nuestra cotidianidad. Y que si nosotros incorporamos esa reflexión y la bajamos a nuestro repertorio de conducta y la hacemos parte de nuestro afecto, tenemos una importante oportunidad de oro de elevar el estatus de la comunicación no verbal al fortalecimiento de una conciencia de comportamientos que nos van a hacer más inteligentes, que nos van a proveer de un repertorio conductual que genera respeto, que genera admiración y que de alguna manera nos convertimos en el ejemplo como servidores públicos. Es fundamental que nos convertamos en representación simbólica de ese buen servicio que felizmente para nosotros representa una oportunidad valiosa para demostrar una actitud sensible como distintivo de la responsabilidad social que encierra nuestro trabajo, pero también como una oportunidad del disfrute que tenemos como seres humanos, como ciudadanos del mundo llamados a trascender, a dejar huella, con un liderazgo puesto en escena en nuestros hogares, en nuestro escenario laboral, en ese diálogo con el otro, en esa sintonía de aspiración humana de trascender para contribuir realmente a la construcción de un mundo mejor. Y que si lo asumimos como parte de nuestro espacio reflexivo para proveernos de una motivación intrínseca, estamos irradiando ese ámbito humano y sensible que nos va a cualificar y que nos va a proveer y que va a exigir de alguna manera esa admiración y respeto construido gracias a nuestro comportamiento y a nuestra coherencia en ese comportamiento y en esas manifestaciones verbales cálidas pero coherentes con esa comunicación no verbal que lo hace genuino y que lo hace trascendente. Ese es mi mensaje, agradeciendo mucho su atención y agradeciendo mucho su asistencia. Ojalá lo pongamos en escena a partir de este momento para construir una oportunidad para ser felices en la interacción con el mundo y hacer de nuestro servicio público algo gratificante y algo emocionante en la vida cotidiana y en el diario trasegar de nuestras vidas. Muchas gracias.
Gracias, Blanca Estela. Tenemos dos preguntas rapiditas y pasamos luego al señor Ernesto Barrera, nuestro delegado, que nos va a dar el cierre. Ricardo, ¿tú vas a comentar algo? Yo tengo dos preguntas aquí para Blanca. No. Yo, pues más adelante, si quieres, formular las preguntas a Blanca Estela y ya volvemos de nuevo. Todavía tenemos Listo, un perfecto. tiempo bondadoso. Listo, perfecto. Entonces, una de esas es, ¿cómo puedo entender los gestos del otro? Bueno, esa es la pregunta, perdona. Sí, ¿cómo puedo entender los gestos del otro? Bueno, esa interpretación de los gestos es una construcción social y como les decía en mi disertación, como construcción social hemos aprendido a reconocer en el otro lo que es genuino y lo que no. Y esa es la gran preocupación que les manifiesto al hacer coherente nuestra verbalización con la no verbalización frente a la actitud que debemos tener, esa coherencia que debemos tener en la verbalización, porque eso es percibido socialmente. Entonces, no es necesario un nivel alto de escolaridad del ciudadano que acude a nosotros, precisamente por eso, porque él lo percibe y, como les decía, él lo siente. Y esa debe ser nuestra preocupación genuina, que él sienta y reconozca que es atendido, porque él lo reconoce, porque ha sido una construcción social a lo largo de su vida. Listo, Blanca. Y hay otro, ¿los cursos sí sirven? Me imagino que se refiere como a los cursos de oratoria que uno encuentra por allí. Preguntan si los cursos sí sirven para esto. Discúlpame, no te escuché bien. Que si los cursos sirven, me imagino que se refieren a los cursos de oratoria, de hablar en público, donde uno aprende a manejar sus gestos, entender su corporalidad y todo lo demás. Están preguntando si sirven o no sirven. Muchas gracias por esa pregunta, porque esa pregunta me orienta a ser reiterativa en lo que para nosotros comporta la competencia comunicativa. Nosotros solemos poner en nuestra hoja de vida que somos competentes comunicacionalmente, y de eso se trata. No solamente es tener la información sobre cómo comportarnos, sino hacer que esa información sea lo suficientemente reflexiva para que baje a nuestra emocionalidad y de la emocionalidad se convierta en parte de nuestro repertorio de conducta. Y eso es lo que hace genuina la comunicación, cuando reconocemos lo valioso que es ser coherentes en esa comunicación. El ser coherentes en esa comunicación me refiero a que teniendo la información es imperdonable que no la exhibamos en nuestra conducta. Muchísimas gracias. Y hay una manito levantada. Dos manitas. ¿Cierto, Ricardo? Ok, perfecto. Con la mía, yo también tengo dos preguntas. Pero no sé Claro, si Luis con mucho Eduardo, gusto. Luis Eduardo, creo que levantó primero la mano, Martica. Sí, señora, adelante. Perdóname un segundo. Luis Eduardo. Lo que pasa es que como estamos aquí bloqueaditos en sonido, entonces espérame un momento, Luis Eduardo. ¿Quieres que yo las vaya haciendo mientras tanto? Sí, porque va ingresando más gente, por favor. Blanca Estela, tengo dos preguntas muy concretas. Sí. La primera es, muchos de nosotros estamos interesados en conocer cuáles son los riesgos de los excesos. Es decir, una cosa, mostraste, digamos que el panorama razonable para poderse comunicar no verbalmente, pero ¿a qué le debemos tener cuidado? ¿Qué es lo que no debemos excedernos? En pocas palabras, ¿cuáles serían esos riesgos? Bueno, lo que pasa es que el histrionismo es un riesgo, digamos, a la orden del día, en el entendido que no sea lo suficientemente genuino, honesto, perdón, que sea tan explícita. Cuando nuestra actitud es coherente con lo que estamos manifestando, esencialmente esos histrionismos pierden estatus. Es decir, que en cuanto más genuinos seamos,
la comunicación va a ser más plena y más gratificante, sin necesidad de excedernos. Sí, porque yo soy persona con discapacidad, soy persona usuaria de silla con ruedas y en algunos puntos de la ciudadanía me he topado con personas que son ya excesivamente queridas. Sí me explico, ya pasan al plano de ser melosos y con su cuerpo como que violan esa burbuja espacial personal de la persona y a mí me ha pasado que me tocan donde no me deben tocar, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Entonces, por eso te lo preguntaba porque lo he vivido también en carne propia. Sí, es muy común que las personas quieran ganar esa gratificación y esa necesidad de gratificación a través de actitudes como esas. Pero digamos que en muchas ocasiones son parte de esa necesidad de reconocimiento que manifiestan las personas, no tanto por el servicio que van a prestar, sino porque realmente tienen una necesidad de reconocimiento. Y pues eso hace parte de la empatía con la que nosotros tenemos que interactuar, porque también tenemos que comprender las necesidades del otro. Blanca, y la última pregunta es, todo esto que está dentro de nuestra vida diaria, y tú lo decías en la presentación, en la cotidianidad, ¿cierto? Porque somos ciudadanos del mundo, pero para poder, ¿qué recomendación haces tú para que nuestras entidades en el distrito logren apropiar en sus manuales de servicio toda esta temática? A veces nosotros vemos una frasecita por ahí o dos frasecitas o dos referencias a la comunicación no verbal en los manuales de servicio a la ciudadanía. ¿Qué recomiendas tú para que este contenido quede explícito dentro de estas plataformas de protocolos? Bueno, les decía yo que más que cumplir con una orden constitucional, porque es que nuestro deber como servidores públicos reza en nuestro marco constitucional, más que eso es apropiarnos a través de la reflexión de los beneficios que para nuestra vida cotidiana representa el tender esos puentes de comunicación genuina y coherente con lo que realmente sentimos. Eso hace que dentro de nuestro sentimiento y dentro de nuestro espacio cognitivo se reconozca la importancia y se genere esos puentes de los que les hablo para que la retroalimentación por parte del otro sea lo suficientemente coherente, porque eso es lo que espera. No siempre es coherente con lo que esperamos, pero ese sentido empático y genuino con el que tendemos al puente nos ayuda como a establecer un espacio de fortalecimiento frente a la no respuesta del otro. Entonces eso hace que yo piense, bueno, yo cumplí con ser amable con esa persona, cumplí con establecer esa relación empática, esa persona no me respondió y tengo que entender que algo más le falta a esa persona, pero no es mi responsabilidad, pero esa persona se lleva mi comportamiento genuino que lo obliga a reflexionar y así vamos cambiando como en eso que llamamos el granito de arena, el aporte que hacemos. Entonces, como servidores públicos, si empezamos a hacer aportar cada uno nuestro granito de arena, se nos va convirtiendo en una acción cultural interna organizacional que nos va a permitir posicionar un distintivo cultural del cual nos vamos a sentir orgullosos. Esa es la razón y esa es el hilo, digamos, el hilo conductor generador de una carta de navegación que se apropie de una cultura organizacional del buen servicio. Listo. Muchísimas gracias, Blanca. Muy oportuna la pregunta, Ricardo. Tenemos a Luis Eduardo pendiente de presentar su pregunta. Luis Eduardo. Aló, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Adelante. Muy cálida las observaciones de los protocolos de atención al usuario. Digamos que uno es la directriz y otro es la firma, la impronta individual de cada persona como servidor al usuario, donde se mezcla algo que de pronto es muy trivial, pero es
lo genuino, no es el discurso mecánico, sino realmente una respuesta emocional a otro ser humano frente a su necesidad. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son los linderos? Porque desafortunadamente en la atención al usuario hay veces una respuesta de decir un no es lo más óptimo en algún momento dado y de pronto al usuario no le gusta ese no por falta de cumplimiento de requisitos, pero es un proceso muy complejo donde uno está representando las instituciones, pero entre a falencias de un tercero no puede darme una orientación efectiva. ¿Qué recomiendas para trabajar sobre eso? He ahí donde la comunicación no verbal juega un papel crucial en la satisfacción de la atención al usuario, porque una actitud con un no puede ser significante para el ciudadano en cuanto que le devuelve esa responsabilidad de seguir indagando y de seguir solucionando su problema bajo su responsabilidad. Entonces, no solamente cuando él va a consultarnos, la responsabilidad es nuestra, también es una responsabilidad compartida, pero que digamos, muy a pesar del no, la actitud no verbal, ¿sí? Del lenguaje no verbal, le provee de un cierto grado de compensación. Y es a eso a lo que me refiero. Mi actitud frente a ese no. Mil gracias por el direccionamiento de estas conductas cuando uno atiende a los ciudadanos y uno puede perfilar en mejor forma la atención a los mismos. Gracias. Muy bien. Bueno, Creo, Martica, que tenemos espacio para una última pregunta antes de cerrar. Sí, le damos el paso después de esta respuesta. Creo que la pregunta es de Marisol Borges. Le pedimos el favor que sea breve, lo mismo la respuesta de nuestra ponente, para darle paso a nuestro señor delegado, que va a dar el cierre de esta actividad. Muchas gracias. Adelante, Marisol. ¿Cómo están? Buenas tardes. Marisol Borges, de Colombia Compra Eficiente. ¿Sí me escuchas? Quería decir algo al respecto, y es que no siempre un no va acompañado de un mal gesto, ¿no? Que un no puede llevarlo a trabajar en conjunto con el ciudadano, pero ese no, con amabilidad y con respeto, nos permite presentar, digamos, alguna observación y presentar alguna respuesta, ¿no? Y alguna solución a la inquietud que él tenga. Exacto. Porque no siempre es un no acompañado de un gesto de pronto negativo. Exacto, muy bien, muchas gracias. Sí, ese no tiene que ir acompañado de no solamente de una actitud no verbal sincera, sino también considerada, en cuanto que se le puede ofrecer una opción o una información de que continúe indagando sobre su problemática. Bueno. Muchísimas gracias. Sí. Ricardo. No, básicamente darle un agradecimiento a Blanca Estela por este conocimiento compartido. Martica, agradecerle también a Angélica, nuestra intérprete de lengua de señas, y yo creo que con esto vamos a darle ya la bienvenida al señor delegado para la atención de quejas y reclamos, el señor Ernesto Barrera, para que él con sus palabras pues nos despida este espacio tan constructivo. Señor Ernesto, bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Quería agradecer precisamente, gracias Ricardo, a la doctora Blanca Estela. Muy oportunos sus comentarios y muy buena su exposición. La idea es precisamente eso, traer temas a la audiencia y a todo el servicio de la ciudadanía para que sean temas, digamos, que se puedan, nazcan y que adicionalmente se puedan retomar más adelante para que podamos presentar, digamos, conclusiones más acertadas poco a poco, y adicionalmente, pues que se toquen estos temas aquí en el distrito de servicio para la atención a la ciudadanía.
También agradezco al equipo aquí de la delegada, Marta, Ricardo, Nancy, Daisy, y muchas gracias también a la Secretaría de Movilidad por su colaboración. A todos ustedes, pues nosotros estamos precisamente para servirle a todo el distrito en estos temas de lenguaje claro, en temas de accesibilidad, en todo el tema de atención. Estamos liderando la red distrital de quejas para que participen, por favor, en todos los talleres y adicionalmente en los nodos que estamos invitando. Me queda, digamos, directamente unas palabras claves o unas frases claves que dijo la doctora Blanca en la parte que es la actitud. Tenemos que tener mucha actitud y el comportamiento genuino. Entonces, me llevo, digamos, de corazón esa frase, esas palabras que dice la doctora Blanca y pues no, pues invitarlos a un próximo seminario que tengamos y que nos acompañen. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, delegado. Gracias, Blanca. Gracias. Muy interesante. Angélica, muchísimas gracias por tu colaboración. Las cuñas. Y a todas las personas. Cuñas. Las cuñas, por favor. Las cuñas, bueno, los queremos invitar porque esto no para aquí. Esto sigue, seguimos con lenguaje claro e incluyente. Dentro de pocos días, a mediados de junio, si Dios lo permite, tendremos nuestro tercer seminario, taller de diseño universal, aplicado a la espacialidad de los puntos de servicio a la ciudadanía. ¿Cómo logramos garantizar esa experiencia significativa y satisfactoria para todas las personas y prioritariamente para las personas con discapacidad y las personas mayores en nuestros puntos de servicio a la ciudadanía? Pregunta que iremos a responder ahí. Y más adelante también estaremos hablando de una serie de herramientas para poder fortalecer el lenguaje claro. Hemos hablado del qué, hemos hablado del para qué, del por qué, el lenguaje claro, ¿cierto, Martica? Ahora hay varias herramientas, entonces vamos a entrar con los cómo para que esto sea una información muy nutritiva y edificante para todos ustedes, así es que están atentos a todas las comunicaciones que desde la red de quejas y reclamos de la red distrital les estamos informando en estos días. Martica, te dejo en tus manos el cierre ya para despedirnos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por este momento. Bueno, muchísimas. Solamente me queda agradecerles a todos ustedes participantes, a Blanca nuevamente, a todos los que hicieron posible este evento, Comunicaciones de la Veeduría, Angélica, que es una persona muy especial en esto de interpretación de la lengua de señas, que para muchos es fundamental, de parte de la Secretaría de Movilidad, y invitarlos a todas nuestras actividades, estar presentes en todo lo que nosotros hacemos, porque ese acompañamiento técnico que logramos con ustedes, que siempre responden a nuestros llamados y que quedamos muy agradecidos por esa aceptación. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.